El mercado de bonos ha estado en todas las noticias recientemente. Primero, porque, entre comillas, el mercado de renta fija estaba dando señales de alarma a los inversores. Luego fue por las noticias de una liquidación del mercado de bonos mundial. Y ahora Wall Street dice que está empeorando, con Wall Street diciendo que el mercado de bonos está señalando problemas para nuestra economía. Ahora, si eres como la mayoría de la gente y no tienes ni idea de lo que es el mercado de bonos, lo que está pasando y lo que esto significa para la gente y los inversores, estás en el lugar correcto porque voy a desglosarlo todo. Voy a empezar explicando qué es el mercado de bonos. Así todos estaremos en la misma página para que puedas entender lo que está pasando y lo que ha pasado recientemente en el mercado de bonos. Y luego vamos a terminar este video hablando de lo que podría venir en el mercado de bonos y fuera de eso en nuestra economía y las inversiones. De este modo podrá tomar decisiones más inteligentes con su dinero. Así que vamos a desglosar esto, empezando por el número 1, ¿qué es el mercado de bonos? Si yo creyera en el futuro de McDonald's, hay dos formas de invertir mi dinero en la empresa McDonald's y apostar por McDonald's. La primera es ir a la bolsa y comprar acciones de MSCI. Este es el símbolo de McDonald's y cuando compro una acción, un título de McDonald's, me convierto en uno de los propietarios de McDonald's y a medida que McDonald's gana más dinero, obtiene más beneficios, yo obtengo mayores dividendos y, con suerte, el precio de mis acciones sube. Esa es la primera forma, pero la segunda forma en que puedo invertir en McDonald's es prestando dinero a McDonald's, porque McDonald's utiliza la deuda para hacer crecer el negocio. Y cuando salen y piden prestado este dinero, pueden pedirlo prestado a bancos o a inversores normales. Y cuando vas y compras acciones de McDonald's, lo haces en el mercado de valores. Cuando vas y prestas dinero a McDonald's, lo haces en el mercado de bonos. Pero la diferencia clave entre el mercado de valores y el mercado de bonos es que cuando inviertes en acciones, inviertes para obtener beneficios. ¿Quieres ver que el valor de tus acciones? Arriba. Cuando inviertes en el mercado de bonos, trabajas para pagar intereses. No importa lo grandes que sean los beneficios de McDonald's, todo lo que vas a conseguir es tu interés garantizado. Si McDonald's baja de valor, si McDonald's pierde dinero, esto no te importa aquí porque todavía deberías tener derecho a tus pagos de intereses. Digo debería porque si McDonald's quiebra, bueno, puede que no lo consigas, pero aquí estás limitado por lo que ganas porque estás trabajando para pagar intereses. Aquí no hay límite, estás trabajando para obtener beneficios. Pero aquí es donde las cosas empiezan a ponerse aún más interesantes porque en el mercado de bonos puedes prestar dinero no solo a corporaciones como McDonald's, sino que también puedes prestar dinero al gobierno de los Estados Unidos. Es lo que se llama un tesoro. Así que si inviertes tu dinero en un tesoro de los Estados Unidos, estás prestando dinero al gobierno de los Estados Unidos, de nuevo, a cambio del pago de intereses. Y para que estemos en la misma página, hay tres tipos diferentes de tesoros en los que puedes invertir. Puedes invertir en letras del tesoro, pagarés del tesoro, bonos del tesoro. Voy a mantenerlo súper simple porque la única diferencia entre estos tres es el tiempo que dura el préstamo. Una letra del tesoro es un préstamo al gobierno de los Estados Unidos que dura un año o menos. Un pagaré del tesoro es un préstamo que le das al gobierno de los Estados Unidos que dura de 2 a 10 años. Y un bono del tesoro es un préstamo al gobierno de Estados Unidos que dura 20 o 30 años. Esa es la única diferencia entre los tres a la que debes prestar atención. Ahora pensemos en esto desde la perspectiva de un inversor. ¿Cuál es la diferencia entre invertir tu dinero en un bono corporativo, como prestar tu dinero a McDonald's, e invertir tu dinero en un bono del tesoro, que es prestar tu dinero al gobierno de los Estados Unidos? Y hay dos diferencias clave. La primera son los impuestos, porque cuando prestas tu dinero al gobierno de los Estados Unidos, generalmente estás exento, lo que significa que no tienes que pagar impuestos estatales y locales. Usted todavía tiene que pagar sus impuestos federales, pero por lo general no tienen que preocuparse por los impuestos estatales y locales aquí, pero usted tiene que pagar sus impuestos estatales y locales sobre los pagos de intereses que usted consigue aquí. Y lo segundo en lo que tienes que pensar es en el riesgo, porque cuando prestas tu dinero a McDonald's, bueno, McDonald's podría quebrar. Quiero decir, podrían vender unas hamburguesas realmente malas y quebrar, y ahora puede que no recuperes nada de tu dinero, por no hablar de tus pagos de intereses. Si le prestas tu dinero al gobierno de los Estados Unidos, bueno, mejor espera que no quiebren. Porque sí, podríamos ver grandes corporaciones ir a la quiebra. Ya ha ocurrido. Recordamos cuando Sears quebró, pero si el gobierno de los Estados Unidos fuera a la quiebra, bueno, eso es un problema aún mayor, y esta es la razón por la que todos los economistas te dirán que prestar tu dinero al gobierno de los Estados Unidos comprando bonos del tesoro es una inversión sin riesgo porque el gobierno siempre puede pagar sus facturas. Y la razón por la que el gobierno puede, entre comillas, siempre pagar sus facturas se debe a dos razones. En primer lugar, pueden cobrar más impuestos a los ciudadanos. Y número dos, pueden trabajar con el Banco de la Reserva Federal para imprimir cantidades ilimitadas de dinero. Y esa es exactamente la razón por la que existe el mercado de bonos. Es porque si el gobierno quiere seguir gastando más dinero, pueden hacerlo sin aumentar sus impuestos. Pueden hacerlo pidiendo prestado más dinero.
lo que también crea problemas, pero llegaré a eso dentro de un rato, lo que me lleva al número 2. Ahora que hemos sentado las bases de lo que es el mercado de bonos y cómo funciona, hablemos de lo que ha estado sucediendo en el mercado de bonos y por qué ha estado en tantos titulares últimamente. En resumen, los rendimientos de los bonos, es decir, los tipos de interés, han estado subiendo hasta 5. ¿Por qué? Porque hemos asistido a una venta masiva de bonos. Y para entender por qué esto es tan importante, es necesario saber por qué los precios de los bonos se mueven en primer lugar. Y sí, esto es algo que hemos estado cubriendo en Market Briefs. De nuevo, Market Briefs es mi boletín financiero gratuito, donde cada día mi equipo está trabajando para desglosar lo que está sucediendo en cosas como la economía, la vivienda, las acciones, las criptomonedas y la economía mundial en un boletín divertido y de peso y fácil de leer. Tenemos cientos de miles de inversores que leen Market Briefs cada día. Además, cuando se una a Market Briefs, también obtendrá mi clase magistral de inversión como un bono, donde le enseñaré cómo puede empezar a invertir y encontrar oportunidades de inversión ocultas mediante la construcción de un sistema de inversión para usted. Esta clase magistral de inversión también es gratuita como bono cuando te registras en Market Briefs. Si desea obtener Market Briefs y mi clase magistral de inversión, todo lo que tiene que hacer es hacer clic en el siguiente enlace para suscribirse. Para entender el precio de un bono y los tipos de interés que pagan los bonos, hay que pensar en la oferta y la demanda. Lo que hemos visto es que los inversores han estado vendiendo sus bonos. Cuando se vende algo, los precios suelen bajar porque hay más vendedores que compradores. Y cuando todo el mundo está vendiendo, bueno, entonces eso empuja los precios de algo hacia abajo. Piénsalo como en el mercado inmobiliario. Si todos los vecinos pusieran sus casas en venta, los precios bajarían porque habría más oferta que demanda. Pero en el mercado de bonos también hay que pensar en los tipos de interés. Porque si yo soy el gobierno de Estados Unidos y necesito incentivarte para que me prestes dinero cuando la gente está vendiendo sus bonos, tengo que hacer que este préstamo sea más atractivo. ¿Y cómo puedo hacer mi préstamo más atractivo cuando no hay suficiente gente que me preste dinero? Bueno, generalmente lo que haces es que los tipos de interés suban, porque si la gente está vendiendo sus bonos, hay un gran inventario de bonos disponibles. Bueno, tengo que atraerte como inversor. ¿Y cómo lo hago? Ofreciéndote un tipo de interés más alto. Y esto es lo que ha estado sucediendo. Hemos estado viendo bonos que se venden y los rendimientos, es decir, las tasas de interés, suben. Ahora, esto puede sonar como un montón de ruido de Wall Street, pero usted quiere prestar atención porque, bueno, cuando estos rendimientos suben, usted es el que paga el precio. Porque cuando los rendimientos del tesoro suben, en primer lugar, eso significa que el gobierno de Estados Unidos tiene que pagar más intereses sobre la deuda nacional que tienen. Y todos sabemos que el gobierno de los Estados Unidos tiene un montón de deuda nacional, lo que explica por qué los gastos por intereses para el gobierno son el gasto número 1 de más rápido crecimiento para el gobierno de los Estados Unidos, lo que significa que más de sus dólares de los impuestos no están comprando servicios, que está pagando por los intereses. Pero eso no es todo. Un mayor rendimiento de los bonos del tesoro también significa que suben los tipos de interés de las hipotecas. Mayores rendimientos del tesoro también significan que vas a pagar tipos de interés más altos cuando pidas un préstamo para comprar un coche. Y un mayor rendimiento del tesoro también significa que los tipos de los préstamos a empresas también suben. La razón por la que el mercado de bonos influye en todos los demás préstamos es que cuando tu banco, digamos el JP Morgan Chase Bank, decide si te concede una hipoteca o coge ese dinero y se lo presta al gobierno de Estados Unidos, compara el riesgo y la recompensa. Tú eres más arriesgado como inversión comparado con el gobierno de los Estados Unidos. Y si el gobierno de los Estados Unidos está pagando rendimientos más altos, es decir, un interés más alto, bueno, van a prestar su dinero al gobierno de los Estados Unidos. Por eso dicen que si vas a comprar una hipoteca, vas a tener que pagar más dinero que el gobierno de los Estados Unidos. Así que cuando estos rendimientos suben, pagas más dinero al banco también. Y esto nos lleva realmente a la cuestión de fondo que quieres entender. ¿Por qué la gente está vendiendo sus bonos en este momento? Bueno, hay que recordar que la gente generalmente compra bonos del tesoro como una fuente de seguridad, porque es una especie de inversión sin riesgo, lo que significa que van a vender esos bonos cuando carecen de la sensación de seguridad o potencialmente tienen una mejor inversión en otro lugar. Y esto ahora nos lleva a la parte más importante de este video, que es lo que viene, porque ahora has entendido lo que pasó. Hemos visto a muchos inversores vender bonos del tesoro de Estados Unidos, lo que ha provocado un aumento de los rendimientos de los bonos. Pero, ¿qué está influyendo en estos inversores para que finalmente vendan sus bonos? La respuesta es, depende de a quién preguntes. China es uno de los mayores inversores en el mercado de bonos del Tesoro de Estados Unidos, es decir, presta dinero al gobierno estadounidense. Y en los últimos años hemos visto cómo China vendía parte de sus bonos del Tesoro. ¿Por qué? Tal vez porque quieren distanciarse de los Estados Unidos y del dólar estadounidense. Hay muchas razones potenciales por las que no voy a profundizar demasiado en China ahora mismo, pero eso es lo primero en lo que debes pensar. Número 2. Más específico, Las preocupaciones sobre los aranceles y las guerras comerciales globales han llevado a más inversores a vender sus bonos del tesoro. Y número 3, más preocupaciones sobre la deuda nacional de los Estados Unidos y nuestro déficit nacional tiene a los inversores vendiendo algunos de sus bonos del tesoro porque están preocupados por lo que esto va a hacer al dólar de los Estados Unidos. Pero en lugar de centrarnos solo en esas cosas, demos un paso atrás y pensemos en esto desde la perspectiva de un inversor. Cuando inviertes tu dinero, no me importa en qué inviertas. ¿Qué te importa? Obtener un rendimiento de tu inversión.
Y cuando pensamos en invertir en bonos del tesoro, la razón por la que mucha gente se plantearía vender esa inversión es porque quizá estén preocupados por su rentabilidad potencial. Y hemos estado viendo más de esas preocupaciones aparecer, no solo en sino durante la última década. Las 3 principales agencias de calificación crediticia han rebajado la calificación de Estados Unidos. Comenzó en 2011, cuando S&P rebajó la calificación de Estados Unidos por primera vez después de que el gobierno se endeudara profundamente para estimular la economía tras la crisis financiera de 2008. Más tarde, en el año 23, Fitch rebajó la calificación de Estados Unidos debido, cito, a la elevada y creciente carga de la deuda pública. Pues bien, en 25, la guinda del pastel llegó cuando Moody's rebajó la calificación de Estados Unidos porque le preocupaba la creciente deuda nacional y la posible disminución de los ingresos fiscales que podrían llegar. Ahora, para ser justos, a pesar de todas estas rebajas, Estados Unidos sigue teniendo una calificación crediticia asombrosa, pero no es una calificación crediticia perfecta como solía ser, lo que tiene a algunos inversores potencialmente preocupados por la capacidad de Estados Unidos para seguir pagando esas deudas. Y esto, en última instancia, se remonta a la forma en que opera el gobierno de Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos tiene una fuente de ingresos y los ingresos provienen de los impuestos de los contribuyentes. Ahora, ¿cuáles son esos impuestos? Porque hay muchos. Bueno, tienes tus impuestos sobre la renta, tienes tus impuestos sobre la nómina, tienes tus impuestos sobre las ganancias de capital, tienes impuestos arancelarios, tienes impuestos sobre las ventas y así sucesivamente. Así que tienes todos estos impuestos que el gobierno utiliza para generar ingresos. Luego el gobierno de Estados Unidos sale y gasta dinero. Estos son los gastos del gobierno de Estados Unidos, ya sea en sanidad, en infraestructuras, en el ejército o en el pago de la deuda. Pero el problema es que estos gastos superan con creces los ingresos fiscales. Y lo que hemos visto es que para gastar más dinero, el gobierno puede subir los impuestos o pedir prestado más dinero en forma de deuda. Que son estos tesoros de los que hemos estado hablando todo el vídeo. Y sí, hemos estado viendo que los impuestos suben en general, aunque el proyecto de ley de impuestos de Trump propone recortar los impuestos de manera significativa, pero el endeudamiento no ha bajado. De hecho, el endeudamiento está subiendo. Pero aquí es donde tienes que entender dónde está el gobierno de Estados Unidos pidiendo prestado este dinero. Y hemos estado hablando del mercado de bonos, por lo que se podría pensar, bueno, ¿no están pidiendo dinero prestado a los contribuyentes de Estados Unidos? ¿No son solo los contribuyentes los que prestan dinero al gobierno de Estados Unidos? La respuesta es no. Como hemos dicho hace un momento, China presta dinero a Estados Unidos, Japón presta dinero a Estados Unidos, el Reino Unido presta dinero a Estados Unidos. Así que tenemos contribuyentes, luego tenemos gobiernos. Pero eso tampoco es suficiente. Hay una fuente más de prestamistas a los Estados Unidos, y es el Banco de la Reserva Federal. Y aquí es donde empieza el verdadero problema porque el Banco de la Reserva Federal es el Banco Central de Estados Unidos. Pero aunque se llamen Banco de la Reserva Federal, en realidad no son federales. Lo pone en la página web. No son una reserva porque no tienen reservas en efectivo y no son un banco. Usted y yo no podemos ir allí a depositar dinero. Así que si el Banco de la Reserva Federal está prestando estos billones de dólares al gobierno de los Estados Unidos para que puedan gastar dinero, usted podría preguntarse, bueno, ¿de dónde está el Banco de la Reserva Federal obteniendo su dinero si no son federales y no tienen dinero en efectivo? Y el Banco de la Reserva Federal tiene esta capacidad única para esencialmente ¡paf!, imprimir dinero de la nada. Así que ahora el gobierno de Estados Unidos quiere gastar un par de billones de dólares que no tienen. Quieren construir este gran proyecto de infraestructura. Bueno, podrían salir y aumentar sus impuestos, pero usted no quiere pagar más dinero. Quiero decir, ¿quién quiere pagar más dinero en impuestos? Y aquí es donde el gobierno de Estados Unidos dice, bueno, en lugar de aumentar los impuestos, ¿qué tal si pedimos prestado dinero al Banco de la Reserva Federal? Ahora el Banco de la Reserva Federal presta al gobierno de Estados Unidos un par de billones de dólares. Piden prestado el dinero, ahora pueden gastar el dinero e inyectarlo en la economía. Ahora cuando construyen este proyecto de infraestructura, contratan empresas de construcción, pagan a las empresas de asfalto, pagan a las empresas de hormigón, la economía comienza a florecer, la gente consigue trabajo. Pero hay una consecuencia, ¿verdad? Quiero decir, si el gobierno pudiera simplemente imprimir cantidades ilimitadas de dinero, ¿por qué tenemos que pagar impuestos en primer lugar? Y la razón es que hay una consecuencia. Hay un costo para imprimir este dinero de la nada. Lo que solía decir durante la pandemia es, el tipo de dinero más caro es el dinero gratis. Y la razón por la que quieres entender eso es porque cuando no entiendes quién está pagando el precio, lo más probable es que seas tú. Porque esto ahora es una forma de impuesto. La única diferencia es que este es un oculto. Y la persona que paga el precio de este impuesto oculto
Es el consumidor medio, porque ahora este impuesto oculto es la forma de inflación, porque lo que pasa cuando empiezas a imprimir más de estos dólares es que el valor de cada dólar individual baja, causando que los precios de las cosas suban. Y cuando tienes inflación, perjudica a todos, pero perjudica a ciertas personas más que a otras, porque la inflación al final del día perjudica a los consumidores, pero beneficia a los inversores. Porque cuando voy a Walmart y compro comestibles y se produce la inflación, ahora tengo que pagar más dinero por esos aguacates. Cuando voy a Chipotle y se produce la inflación, tengo que pagar más dinero por el guacamole extra. Eso me perjudica como consumidor. Y todo el mundo es un consumidor, gente rica, gente de clase media, gente pobre, todo el mundo es un consumidor. Pero al mismo tiempo, esa misma inflación está beneficiando a los inversores. Porque mientras que la inflación está sucediendo, eso significa que ahora más dólares van a las manos de Walmart, más dólares van a las manos de Chipotle. ¿A quién beneficia? Ahora usted podría pensar, bueno, es beneficiar a los empleados, ¿verdad? Bueno, si nos fijamos en los números, vemos que en general los salarios de los empleados no han seguido el ritmo de la inflación. Han subido, pero por lo general no lo suficientemente rápido como para mantenerse al día con la inflación. Entonces, ¿a dónde van esos dólares extra? Bueno, generalmente van a parar a manos de los accionistas, los inversores, y esos son los que tienen formación financiera. En un sistema como este, los inversores se enriquecen y el ciudadano medio se empobrece. Y no es porque no esté trabajando tan duro, es porque la mayoría de la gente no tiene ni idea de cómo funciona este sistema económico. Ahora puedes odiarlo, amarlo, realmente no me importa. Lo que quiero que hagas es que lo entiendas. Porque quiero que seas capaz de construir riqueza en este sistema económico. Y si quieres ser capaz de construir riqueza, tienes que entender cómo funciona este sistema económico. Y en este sistema económico, la persona que se vuelve rica es el inversor. Ahora, eso no significa que las inversiones siempre suben. Los desplomes del mercado ocurren, las recesiones ocurren y volverán a ocurrir. Veremos caer los precios de los activos. No sé cuándo, pero ocurrirá. Y eso también crea grandes oportunidades de inversión siempre y cuando estés planeando ser un inversor a largo plazo. Y es por eso que es tan importante entender esto, porque quieres saber lo que está pasando. ¿Por qué el mercado de bonos importa? Porque bueno, al final del día, las tasas de interés, bueno, van a fluctuar. Quieres saber por qué los inversores se están preocupando y quieres saber cómo funciona el sistema, porque la persona promedio no tiene ni idea. Y se queman todos los días. Vas a trabajar, reciben un cheque de pago y ese cheque no se estira tanto porque su alquiler se encarece, la vivienda se encarece, los coches se encarecen, los comestibles se encarecen, las vacaciones se encarecen y su aumento no se mantiene. Y te preguntas por qué. Bueno, en este sistema económico son los inversores los que se vuelven más ricos, mientras que todos los demás poco a poco comienzan a quedarse atrás. Por eso quiero que entiendas esto. De nuevo, si quieres más recursos, puedes unirte a Market Briefs, mi boletín financiero gratuito, además de obtener mi clase magistral de inversión como bono, solo por unirte a Market Briefs. Es todo gratis y tengo el enlace para ti abajo en la descripción. Si tienes $100 en tu cuenta bancaria y quieres comprarte esta bufanda Gucci de $1000, a tu banco le encantaría prestarte los $900 al 25% TAE, porque cuando haces los pagos mínimos mensuales, tu banquero se hace más rico. Pero eso es solo el principio. Cuando llega el momento de comprar una casa, ¿a quién le preguntas qué tamaño de casa debo comprar? Muchas veces es a tu banquero y no es tu financiero.